o buenas tardes, según la latitud donde estemos. Estamos en Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces y hoy vamos a hablar de Jane Addams. Estamos un grupo de sociólogas, la perspectiva que vamos a usar es sociología, y va a comenzar Teresa González de la Fe, catedrática jubilada de sociología, introduciéndonos a la autora, los aportes biográficos y lo que estime oportuno, ¿verdad? Luego yo soy María José del Pino, profesora de la Universidad Pablo de la Vida en el Departamento de Sociología, y voy a introducir la aportación teórica. Eladia Illescas va a introducir, también socióloga, va a introducir el aporte metodológico y luego vamos a ver también bibliografía, libros, artículos que nos lo va a introducir Ana María González, que es también socióloga del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de la Vida. A continuación vamos a hablar un poco del legado de la aportación al feminismo y a la teoría feminista, que también lo hace Ana María González, ¿verdad? Pero va a ser como una conversación entre lo que queramos aportar. ¿Cuál es el legado en la actualidad de esta autora, Jane Addams? Y luego, para concluir, podemos recomendar lecturas, podcasts que nos han gustado y quizá quedarnos con una palabra, una frase, una aportación de la autora. Entonces, Teresa, te damos paso y para que introduzcas a Jane Addams y ahora seguimos nosotras. Muchas gracias. Vale. Buenos días o buenas tardes también, dependiendo de las latitudes. Yo, si enlazando un poco con el programa anterior, si el programa estábamos centrados en los comienzos del siglo XIX y de la sociología con Comte, con Henri Martineau, y estábamos en Europa, en este programa nos vamos a trasladar a los Estados Unidos, vamos a avanzar en el siglo XIX y nos vamos a ocupar sobre todo del último tercio del siglo XIX y un poco el primer tercio del siglo XX. En este caso, María José eligió con muy buen criterio un poco comparar a la figura de Jane Addams con la de George Herbert Mead, pero yo quería señalar que la generación tanto de Jane Addams como de George Herbert Mead es coetánea con Durkheim, con Max Weber, con George Simmel, con Ferdinand Tönnies, es decir, es lo que se conoce en las historias de la sociología como la etapa clásica de la sociología. Es importante porque está naciendo la sociología, no existía como tal. Entonces, en ese sentido, estas son fundadoras en el sentido de que van a configurar un estilo de sociología o una forma de hacer sociología que no es la que se lleva ahora. Es decir, es la que ahora, en este siglo XXI, se está volviendo a reivindicar, que es la sociología aplicada, pero durante todo el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, etcétera, la sociología es más bien constituida como una ciencia más teórica y general que aplicada, es decir, más a buscar teorías generales de la sociedad que a buscar formas, ¿no? Entonces, Jane Addams no está en esta corriente. Lo importante de Jane Addams es que es la fundadora, por ejemplo, del trabajo social, y su principal legado intelectual y personal es la reforma social. Jane Addams es una mujer que vive para el cambio social, para la reforma social y para llevar a la práctica lo que ella llamaba la ética social, que es incluso el núcleo de su propia teoría. Ella nace en una familia acomodada, de clase media, su padre muere pronto y le deja una herencia importante, por lo cual ella, digamos, no tenía preocupaciones de tipo económico y además su estatus social le permitía, como diría yo, relacionarse con la alta sociedad o la élite de Chicago. Y eso es muy importante
porque de esas relaciones de Jane Addams con un montón de mujeres ricas fundamentalmente, es de donde ella sacaba los fondos para poder mantener su centro social. Entonces, Jane estuvo mucho tiempo, hasta los 28 años, pensando que quería ser reformadora social, pero sin llevar a la práctica sus ideas, sino más bien, como ella decía, soñando o imaginando que se iba a convertir en una reformadora social, pero no daba un paso a la, digamos, en la práctica, hasta que un día ya decidió que iba a dejar de pensar y se iba a poner a actuar. Entonces, a partir de ahí, concibe la idea de crear lo que se llamaba un centro social, que fue una experiencia o un experimento social muy importante que nace en Inglaterra, y ella de hecho se traslada a Londres para estudiar la experiencia inglesa, la del Toynbee House, que es un poco la idea de que ante el abismo entre las clases que se estaba generando con la industrialización, con el desarrollo del capitalismo, digamos que los jóvenes ricos y con conciencia moral se iban a vivir a los barrios pobres como una manera de unir a las clases sociales, o en cierta manera de mitigar el abismo entre las clases sociales. Y esa es un poco la idea que ella tiene cuando se establece, cuando piensa fundar el Hull House, que es un poco su principal aportación, y ella siempre dijo que Hull House fue el primer departamento de sociología de los Estados Unidos, aunque oficialmente el primer departamento de sociología de Estados Unidos surge en la Universidad de Chicago, y es un poco donde se desarrolla académicamente la sociología, pero no la sociología como práctica profesional, ni siquiera como teoría social, que en ese sentido toda su aportación a la sociología está ligada con la Hull House. La Hull House surge la fundan en uno de los barrios más pobres y más míseros de Chicago, donde se caracterizaba por haber personas y colectivos de todas las nacionalidades, con todos los conflictos culturales, religiosos, lingüísticos, etcétera. Además, un barrio que estaba dedicado a la industria textil, pero no con fábricas textiles, sino con los sweat shops, los talleres clandestinos que siguen funcionando en muchos países, donde se trabajaba a destajo, era un trabajo fundamentalmente hecho por mujeres y en unas condiciones deplorables de vida, con unos salarios de miseria. Entonces, en ese ambiente de pobreza, de delincuencia, de prostitución, de enfermedades, de nula presencia del Estado, es donde ella funda con su amiga y su amante, Ellen Gates, funda la Hull House, y ahí se mudan un montón, fundamentalmente mujeres, pero no solo mujeres, que se dedican principalmente a estudiar el barrio, a estudiar los problemas del barrio, a dar voz a las comunidades, a escuchar los problemas de los vecinos con la intención de ser unos vecinos más, y a tratar de solucionar esos problemas. Porque lo importante o la principal, digamos, aportación que hace Jane Addams es esta idea de que la sociología es un instrumento para la reforma social, es un instrumento para la mejora social. Ella tiene un fuerte compromiso moral, un fuerte compromiso ético con la sociedad, y ese es un poco la base de toda su sociología. Por eso, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista metodológico, todas sus aportaciones, todos sus conceptos están ligados a que hay que comprender las situaciones en las que se viven, hay que comprender los puntos de vista de los actores, pero con la obligación del sociólogo o de la socióloga de mejorar esas situaciones. O sea, hay una obligación moral
por parte, o un compromiso ético por parte de los investigadores para transformar la sociedad que están estudiando o las situaciones en las que están estudiando. Y eso es muy importante porque, digamos, que es lo que configura no solo el trabajo social, como, tal y como lo conocemos hoy como una profesión, sino también sus puntos de vista teóricos y metodológicos desde la sociología. Entonces, ahí me gustaría señalar que tanto en Adams como en George Bernard hay un punto de partida importante, que es que ellos son herederos del impacto de la teoría darwinista sobre la cultura europea. O sea, Darwin fue un mazazo a la concepción cristiana y religiosa del universo, y ellos tratan de aunar, por un lado, las aportaciones científicas derivadas de la teoría de la evolución, por lo tanto, sobre todo la idea de que no hubo una creación, la especie humana evolucionó en competición con otras y en un entorno de evolución natural y además azarosa. Pues esa concepción científica del universo, que es el evolucionismo, trató de compatibilizarla con los ideales cristianos de amor al prójimo, de caridad y de establecer, digamos, una especie de justicia social. Entonces, para ella la sociología era fundamentalmente una ética social, una obligación de comprender de forma científica, en el sentido que se hacen estudios rigurosos, se usa, y además ella fue pionera en la combinación de métodos cuantitativos con métodos cualitativos, a fin de poder entender el punto de vista de los distintos actores que participaban en una situación. Ella es muy consciente de que la sociología tiene que centrarse en situaciones concretas, históricamente determinadas, con unos actores que a su vez están condicionados históricamente, quiero decir, que son producto de su desarrollo personal y que son actores no determinados por la sociedad, sino con capacidad de acción. En eso fue también una fundadora, digamos, del punto de vista que asociamos normalmente con Max Weber, de que los actores en las situaciones, las personas, tienen sus propios significados y tienen sus propios compromisos y sus propios intereses. Entonces, ese contexto es muy importante porque es lo que funda su sociología. Luego hay otro punto importante de conexión, que es la filosofía pragmatista, que es la aportación americana a la filosofía. La filosofía pragmatista parte con Peirce, pero la idea principal es que los significados de las palabras y los significados de las proposiciones tienen que ver con los resultados prácticos que resultan de ellas. Por lo tanto, el pragmatismo no pone acento digamos, en el significado teórico, sino más bien en las consecuencias prácticas que se derivan de esas afirmaciones. Entonces, esa importancia de lo práctico, de que lo que necesitamos no son especulaciones filosóficas, sino más bien el poder intervenir sobre la realidad, es una de las razones que los une. Luego, otra variable importante es la ciudad de Chicago. Chicago pasa de tener a mitad del siglo XIX 150.000 habitantes a en 1920 tiene 2 millones de habitantes. Esa explosión demográfica brutal en 50 años de la propia ciudad, porque atrae inmigrantes no solo de todos lados de los Estados Unidos, sino de todos los países europeos y luego ya también asiáticos, es lo que convierte a Chicago en un centro importantísimo de desarrollo, un polo de desarrollo, y al mismo tiempo es lo que la caracteriza como, fue siempre definida como un gran laboratorio social. En Chicago se puso en marcha no solo, digamos, los movimientos sociales que conocemos hoy,
del movimiento obrero, movimientos sindicales, movimientos de asociaciones, de mujeres, de movimientos por la paz, y sobre todo un intento de resolver los importantísimos problemas sociales y culturales y de convivencia entre distintos grupos étnicos, distintos lenguajes, distintas formas de entender el mundo, ¿no? Entonces, esa implicación en los problemas prácticos de la vida social es lo que une a Adams con George Herbert Mead, porque Mead, a diferencia de otros autores que se van a ver a lo largo de estos programas, realmente no es un sociólogo. Mead es un filósofo. Su formación fue filosófica y su puesto, su puesto académico era en el departamento de filosofía. Pero su filosofía, que él la denominaba el conductismo social, estaba realmente implicado en la idea de que cada persona es un reflejo del grupo que los rodea, y su principal aportación a la sociología fue precisamente tomar en cuenta la importancia del lenguaje y de la comunicación. Es el lenguaje simbólico de los humanos lo que permite la cooperación, la formación del grupo, el trabajo organizado, y es lo que, digamos, distingue a la especie humana de otras especies animales. Y es además el instrumento para el desarrollo social. Entonces, Mead, igual que Adams, creía en el progreso y creía en la necesidad de que la especie humana controlara su propio proceso evolutivo hacia una sociedad moralmente mejor. Y esa sociedad moralmente mejor se entendía en términos de la justicia social. Mead y Adams comparten la idea, que está también en la base de todos los pragmatistas, de que a través de la comunicación y a través del desarrollo científico y del conocimiento, los humanos podríamos, digamos, controlar nuestro proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo se hacía en términos sociales. Es muy interesante ver que frente al individualismo y la idea de el sálvese quien pueda y de la ley de la selva, que era, digamos, la filosofía de sentido común que imperaba y que la sigue imperando hoy, un individualismo extremo, ella consideraba que era el bien común, o sea que el avance moral era identificar los intereses particulares con los intereses comunes. Y cuando esto sucediese, digamos, tendríamos conciencia de especie, conciencia de que cualquier ataque o cualquier situación, cualquier perjuicio que se le hiciese a un individuo era un perjuicio a todo el grupo. Y entonces esa identificación de los intereses individuales con los intereses grupales, con los intereses comunes, es la base de su ética social, que es a su vez su aportación a la teoría sociológica. Entonces, Adams, desde los 29 años que funda Hull House hasta los 75 que murió, fue una reformadora social y una inspiradora de toda clase de movimientos sociales. Fue muy importante. Ella, es una cosa también a destacar, ella que tiene que ver ya con sus aportaciones o su vivencia como mujer. Ella entendía que uno de los principales problemas que tenían las mujeres era que su voz no solo estaba silenciada, sino que no tenía autoridad. Entonces ella se propuso convencer es decir, conseguir esa clase de autoridad moral, de tal manera que su discurso fuera escuchado y fuera considerado como un discurso entre iguales. Y eso lo logró. Ella fue la mujer más influyente de América durante muchísimo tiempo, era una autoridad moral reconocida y en ese sentido consiguió esa capacidad de ser escuchada y de que sus opiniones y sus estudios fuesen tenidos en cuenta. Y eso
es otra de las... ¿Cómo consigue eso? Por una cualidad que tenía ella, que además es reconocida por sus biógrafos y por sus contemporáneos, que era la capacidad de aunar distintos puntos de vista. Ella lograba escuchar a otros puntos de vista diferentes e integrarlos en una perspectiva común. Y ahí es donde también coincide con Mead. La filosofía de Mead, incluso se llama la filosofía de las perspectivas, lo que trataba era, a través de la comunicación, lograr integrar puntos de vista diferentes. Ella lo enfoca desde el punto de vista sociológico. Tenemos puntos de vista distintos y tenemos intereses distintos porque estamos en localizaciones distintas, en posiciones distintas dentro de la estructura social. Entonces, lo importante es, a través de la comunicación y a través del consenso, lograr una unificación de las perspectivas de tal manera que los intereses que en principio parecían contrapuestos pudiesen confluir dentro de una perspectiva más amplia, que era lo que nos permitía la acción común y la acción colectiva, y por lo tanto el progreso y la mejora. Ella tuvo muchos problemas cuando, sobre todo por su compromiso con el pacifismo. Cuando en la Primera Guerra Mundial ella se opuso radicalmente a la guerra, y cuando entra a Estados Unidos en guerra, que no entró desde el principio, sino ya entró casi al final de la Primera Guerra Mundial, ella estaba en contra. De hecho, funda una asociación de mujeres por la paz, que llega a ser muy relevante y muy importante, porque incluso tuvo relaciones diplomáticas con los países en contienda para tratar de lograr un acuerdo de paz, para tratar de parar la guerra. Entonces, ese pacifismo radical que ella tenía, consideraba que la guerra era un atraso, la concepción militarista del mundo era un atraso. Ella incluso, una de sus críticas digamos, a la política que se hacía en la ciudad de Chicago, a la política urbana, era precisamente que decía que se enfocaba desde el punto de vista militarista y autoritario, cuando lo que tenía que ser era una gestión doméstica de la ciudad. Entonces ella ponía ahí en valor la capacidad de las mujeres para la gestión doméstica y para conjugar intereses diferentes, y frente a la posición autoritaria y militarista de imponer por la fuerza un punto de vista concreto. Entonces, digamos que ese compromiso que tenía ella con la paz fue lo que pues, en 1930 logró que ya le dieron el Premio Nobel de la Paz, pero en su momento, en la época de la guerra, le costó mucho sufrimiento, precisamente por ese compromiso. La acusaban de antipatriota, de estar vendida al enemigo, tuvo que soportar una campaña muy, muy fuerte en contra de su persona por su compromiso con la paz. Entonces, Jenada estuvo ligada a todos los movimientos por el voto de las mujeres, por la igualdad de las mujeres, por las mejoras del movimiento sindical, la mejora de las condiciones de trabajo, la mejora de la situación de la infancia y de la juventud, en contra del trabajo de los niños, a favor de la protección de los jóvenes. Por supuesto, era una abanderada de la educación como un instrumento para el progreso social. Entonces, ella, yo creo que lo que más, su legado principal está ahí, en su compromiso con la reforma social y con la creencia en el cambio social logrado a través del consenso, a través de la integración de los distintos puntos de vista y no a través del conflicto. Ella era muy consciente de que había conflictos de intereses, conflictos de puntos de vista, pero siempre creyó en la posibilidad de que a través de la comunicación y a través de la empatía, a través de poder poner en el lugar de otro, podemos conseguir una perspectiva más amplia que incluya los puntos de vista en principio contrapuestos. Entonces, esa unión
la teoría con la práctica, la teoría social es importante cuando nos permite mejorar la situación que estamos estudiando y el problema concreto que estamos estudiando. Y si no somos capaces de llevar a la práctica eso, no estamos haciendo sociología. Muchísimas gracias, Teresa. Queríamos desgranar un poquito. ¿Queréis comentar algo sobre la biografía de Jane Addams? Bueno, es que tiene una biografía sorprendente. Gracias. Desde el punto y hora que funda la Full House, que es el primer experimento sociológico y el origen del trabajo social, aparte de sus otras aportaciones a temas relacionados con la paz y eso. La verdad que tiene una biografía muy sorprendente. Y no sé si vosotros queréis. Sí, a mí también destacar que es una socióloga que une su vida a su trabajo, ¿no? Es verdad que en todas las profesiones pues hay estos dos tipos de personas que su trabajo son una cosa y su vida es otra, pero en el caso de Jane Addams las dos cosas están unidas, ¿no? Eso un poco como preámbulo para que podamos seguir. Sí, y yo también quería comentar pues lo que ha contado Teresa cuando ella 2 veces viene a Europa, viene de Estados Unidos. O sea, ella quería estudiar medicina, tiene una depresión, como ya veremos en el siguiente podcast con Gilman, y ella misma en Inglaterra se da cuenta que no tenía capacidad de reacción. Esto me parece muy importante. Entonces, tarda mucho, como Teresa nos ha comentado, en reaccionar y en montar lo que ella vio que era necesario. Entonces, esa capacidad de reacción, yo creo que el siglo XXI ha empezado, ¿verdad?, legitimando a estas mujeres, que en todas las disciplinas hemos tenido mujeres extraordinarias y esta es una de las aportaciones a ello que estamos intentando y que lo estamos consiguiendo, ¿verdad? Y luego también a mí me gusta arrancar con Addams porque con un punto, ¿no? O sea, ella dice, la sociología clásica, la que nos hizo perder esta línea de trabajo tan interesante y este enfoque, decía que el individuo, y fue lo que a mí me enseñaron y lo que yo aprendí, estaba inmerso en la sociedad, entonces era la sociedad la que marcaba el qué era lo que podíamos hacer. Pero Addams dice no, el individuo la persona tiene fuerza y puede decidir y puede hacer algo. Entonces, a mí me parece que son dos salidas de la sociología muy distintas que yo defiendo, que reivindico y que quiero que se legitime. Que no hemos sido huérfanas de madre de la sociología, como queda bien claro, y que esto no es solamente una reivindicación feminista, es una reivindicación de justicia porque nos permite efectivamente tener una vuelta a la profesión de la socióloga y del sociólogo, que ella decía, yo en la universidad estudié demasiado rápido y entonces no me dio tiempo a reaccionar. Esto me parece que es muy importante. Y luego, pues... Yo la verdad que he intentado ponerme un poco en la piel de ella, ¿no? Quizás yo he pensado, claro, ella en ese momento le preocupaba, le obsesionaba en la falta de autoridad de la mujer, porque el hecho de que una cosa la dijera un hombre y la misma cosa la dijera una mujer parecía que no tenía la misma credibilidad. Yo creo que en ese contexto en el que ella estuvo pensando de cómo puedo yo aportar y ser verdaderamente lo que yo quiero ser, que es un agente de cambio social, quiero modificar y aportar a ese cambio, y teniendo la credibilidad para yo poder aportar ya no solo a la teoría sociológica, porque ella realmente estaba en ese momento que había muchísimos hombres escribiendo sobre teoría sociológica, pero ella veía que faltaba la parte práctica, ¿no? Y decía, ¿cómo yo puedo revestirme de esa autoridad? Pues lo voy a hacer fundando una casa, me voy a vivir allí, vivo los problemas de la gente, los entiendo, con esa habilidad que ella tenía también de ponerse en el lugar de cada una de las personas, entender incluso en las diferentes posiciones contradictorias. Y eso yo creo, esa obsesión suya por la autoridad es lo que le llevó a hacer esa práctica, esa observación, además que es pionera en la observación participante, pues es una metodología que sí que está muy de actualidad
y además también pionera en la utilización de datos cualitativos junto con datos cuantitativos, que eso también es muy importante. Y era muy consciente también, perdona que te interrumpa, de que el individuo aislado, la persona aislada no podía, que tenía que ser en grupo. Por eso Teresa nos ha hecho esa excepcional introducción hablando del asociacionismo. O sea que si nos centramos en la sociología del trabajo, es brutal su aportación. Y tenemos que darle las gracias a toda la comunidad de trabajo social porque la rescató y la puso en su sitio como la madre del trabajo social comunitario. Ella trabajo social fueron muy conscientes de que no se trataba de atender a la persona, sino que había un colectivo de personas a las que había que atender y que eso modificaba la estructura social. Y que eso tenía unas implicaciones en las políticas locales, en las políticas gubernamentales, y entonces es un hervidero, la Hull House es un hervidero de mujeres y de hombres que van y que piden a la política, junto con el vecindario, que piden que haya pues una serie de intervenciones en la mejora del trabajo de las mujeres, de los niños y de las niñas, de las personas inmigrantes, y entonces se hacen, la mayoría de ellas se hacen pues coordinadoras, supervisoras, de todo ese tipo de cargos que desarrollan lo que es la labor de la sociología, que está totalmente entroncada con el trabajo social y que el trabajo social afortunadamente no se separó de la Hull House, de esta excepcional iniciativa, ni de esta gran mujer. Entonces, esto... Y luego lo que estás diciendo, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales de ella es la creación de redes sociales, ¿no? Lo ha dicho Teresa, lo fundamental para poder conectar, para buscar fondos, y lo está diciendo también Eladia cuando estaba hablando de para poder crear esa autoridad femenina, ¿no? Pues ella pone en marcha una serie de metodologías que luego otras, como por ejemplo Gilman, pues van a ser parte de sus discípulas. Pero es que es más, en la filosofía feminista, en la actualidad, pues trabajamos con el concepto de conocimiento situado o situated knowledge, en el que efectivamente pues también Sandra Harding dice, es que las mujeres tienen que situarse ahí y desde ese punto de vista, no solamente las mujeres, ni además las mujeres como un ente abstracto, que eso también es otra de las aportaciones de James Adams, sino como mujeres que son con diferentes voces y que hay que construir desde cada una de esas voces diferentes, desde ese punto de vista diferente y perspectivas diferentes, ¿no? Y eso también nos liga a otra autora contemporánea, que es Nancy Fraser, que habla de la reciprocidad del reconocimiento, que es otra de las cuestiones que liga con lo que estaba diciendo María José, de el poder aplicar en la práctica y buscar una solución y una reforma social en toda la comunidad donde se estaban insertando, ¿no? Y, por supuesto, por antonomasia, en todo Estados Unidos y en el mundo, que es su faceta importantísima del feminismo, que esa asociación que fundó todavía existe y es una de las más poderosas. Yo también veo, por introducir otro tema, y cuando la lees te das cuenta que la Hull House podía ser también un ejemplo, o el primer ejemplo, no tengo conocimiento de otro, de una empresa, la primera empresa colaborativa, porque aquello era no solamente un centro donde ella estudiaba las necesidades y enfocaba diferentes problemáticas sociales, sino también donde la gente se ayudaba, se complementaba, y cuando a uno le hacía falta algo, se buscaba la solución en la gente que participaba en las actividades de la Hull House. Entonces lo veo como eso que ahora tanto promocionamos, una forma de colaborar a nivel de necesidades básicas o de otro tipo de necesidades. Sí, bueno, la Hull House es Jane Addams y de verdad que ella le dio un sitio y las mujeres y los hombres lo cogieron brutal, pero cuando ella cogió un cáncer 4 años antes de morir y
Y en realidad, desde siempre la universidad quiso esos edificios y quiso, entonces al final se convierte en una ONG donde el voluntariado no era lo que predominaba, sino que cobraban las personas que trabajaban en la Hull House, y entonces la universidad se queda con todo, exceptuando lo que hoy tenemos, que es el museo de la Hull House. Entonces, pierde mucho de la identidad de este maravilloso proyecto social, ¿no? Y luego, pues, ella, la Autoritas que estamos hablando, ella al final, menos mal que le dan el premio Nobel, como ha recordado Teresa, porque la pierde. Cuando ella no se baja del burro de ser pacifista, pues fueron en contra de ella muchísimo, y esto debió de dolerle mucho. Ella no tiene una vida fácil, a pesar de... Y ella, además, yo siempre me pregunto, ¿el qué le lleva a estas grandes mujeres a arrancar de una forma tan enriquecedora para todo el mundo? Porque ha hecho felices a mucha gente y sigue haciendo felices a mucha gente. Tiene una estela llena de verdad, llena de compromiso, llena de... Y ella, en una de sus principales aportaciones, dice que eso es que lo necesitaba ella por ella misma. Esto me parece fundamental. Que de una vez nos escuchemos cada persona qué es lo que tiene en su interior. Y ella lo hizo, ¿no? Entonces tiene the subjective necessity for social settlements, la necesidad subjetiva de estos asentamientos sociales o clubes sociales, como le queramos llamar. Ahí ella habla de que ella necesitaba esto. Entonces, ella, efectivamente, ella descubre, ¿no? El vecindario pobre, el vecindario inmigrante, tiene miedo a la soledad y tiene miedo a no tener lo que necesita para tener salud. Es decir, tiene miedo a perder la salud, tiene miedo a quedarse solo, sola. Y a partir de ahí ella empieza con esa historia de vida tan maravillosas, ¿no? A escuchar, y luego siempre, porque es que si intentamos rescatar un poco en qué interseccionalidad se basa su marco teórico, pues es riquísimo, porque depende de en qué tema estemos. Son todas estas mujeres, hacen análisis interseccionales. Sí. Ella habla de la migración, ella habla de la clase social, ella habla de género, ella considera a la juventud como una clase social. Y esto es muy enriquecedor, es que la juventud se merece ese desgrane de los análisis que hacemos, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que hacían allí en la Hull House, ¿no? Por ejemplo, hacían debates, ¿no? Hacían debates y los debates eran políticos. Allí estaban todas las representaciones políticas y ella hacía tipos ideales. Es que hacían una... Eso es una gran aportación. Ella me sí, en la educación. Psicología. Efectivamente. Era los clubes de debate que le llamaban, ¿no? Luego también, como hemos hablado porque ella hizo un museo, ¿no? Entonces decía, desde el punto de vista de la sociología del trabajo, es que es tremenda. Y ella decía, notó que la juventud, como tanto escuchaba a la juventud, tenía falta de respeto hacia los padres y las madres inmigrantes. Entonces dijo, vamos a ver, vamos a montar un museo donde estas personas nos cuentan cómo trabajaban en sus países, en las respectivas industrias, porque claro, ¿qué pasa con el industrialismo? Que ella se preguntaba, y se lo ha preguntado mucha gente, ¿esta industrialización es compatible con la humanidad? Porque es que, entonces decía, es que somos responsables de hacer que sea compatible. Entonces logró rescatar pues una interculturalidad del barrio donde efectivamente les contaba y les explicaban sobre la cultura americana, pero también la gente que venía de Polonia, que venía de Rusia, también contaban cómo era su cultura, cómo hacían sus manualidades, que ahora se hacían efectivamente, porque el tema de las textiles es brutal. El tema de las textiles, como Teresa ha comentado, eso se trabaja tela marinera porque se tuvo que defender mucho porque eran unas condiciones, por lo menos se logró cambiar la ley y las niñas y los niños que se empleaban tenían 14 añitos, porque antes de la nueva legislación tenían menos de 14 años.
Entonces decían, por favor, el consumo es muy importante, el consumo responsable, fíjate tú en aquella época. Y hablaba, no compréis de empresas que no estén en el listado porque no tienen condiciones salubres ni tienen un horario de trabajo humano. Entonces, hablaba de horas de trabajo, hablaba de salubridad, porque ¿eso dónde eran? Eran en los pisos donde hacían todo eso, toda esa labor que todo el mundo hemos conocido. Yo en mi niñez me acuerdo en mi pueblo de mujeres que hacían punto en sus casas. Sí. Eso, y todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, bueno, allí fue el no va más, ¿no? Y entonces, pues, hicieron de todo, ¿no? Primero, siempre un apoyo tremendo a la mujer. Sí, un apoyo tremendo a la mujer. Sí, Teresa, sí. Para aportar un poco, otra de sus aportaciones importantes que ahora nos parece de sentido común, pero que en aquel momento no lo era, es precisamente que el instrumento para poder llevar a cabo el cambio social eran los cambios legislativos, y por lo tanto el Estado era la única institución que tenía capacidad para actuar, y además no solo capacidad, sino tenía la responsabilidad de actuar en la mejora de las distintas situaciones injustas que eran, vamos, por todos lados, pero ese usar los cambios legislativos como instrumento para la reforma social ya lo estaba haciendo Chicago en los años de comienzos del siglo XX. Entonces, todo lo que hoy entendemos como política social o políticas sociales y estado del bienestar se está creando ahí en esos momentos en la ciudad de Chicago. Por eso la ciudad de Chicago era, digamos, la gran potencia mundial de los movimientos sociales, en la vanguardia, y venían de todas partes de Europa, etcétera, estudiar ese instrumento y esa forma de operar en los distintos campos, ¿no? En ese sentido es importante porque ella consideraba que no se podían mejorar las situaciones individuales si no había cambios estructurales, y los cambios estructurales solo podían venir de la mano de la legislación y de la mano de la acción del Estado. En ese caso era la ciudad de Chicago, los gobernantes de la ciudad de Chicago, pero esa idea de usar la política como instrumento, que es lo que vemos hoy, por ejemplo, en muchos partidos, de estos nuevos partidos, ¿qué es lo que hacen? En tratar de mejorar la vida de las personas a través de cambios legislativos y de la vigilancia de que esos cambios legislativos se lleven efectivamente a la práctica. Entonces, en ese sentido, Jane Addams es muy actual, es una mujer que la podríamos situar perfectamente en el siglo XXI, o sea, avanzar, darle 100 años, o visto desde otro punto de vista, el mundo sigue estando tan mal como cuando Jane Addams estaba trabajando para mejorar, ¿verdad? Está tan de actualidad el tema de que la gestión doméstica de los gobiernos. Es que sí, es verdad que seguimos en el mismo contexto de guerras mundiales, y ese pensamiento que tenía ella de que si hubiera más mujeres al frente de los gobiernos y hicieran una gestión tal y cual y la entiende la mujer, igual a lo mejor en el mundo habría más paz. Y eso es una aportación muy grande. Y debemos de ir concluyendo, que no sé si queremos, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, seguro, no sé si queréis. ¿Queréis decir algo más? Bueno, ya a mí es que James es una de las fundadoras de la sociología que más me gusta, porque es verdad que tiene muchísimo enfoque, y además sobre todo porque considero que su aportación metodológica en el estudio del caso y el estudio cualitativo y cuantitativo es muy importante, y sobre todo el bajar a los problemas y a convivir con ellos. Sí, bueno, yo si tuviera que resumirla, también coincido con lo que estáis diciendo. Es una de las sociólogas más interesantes, también por lo prolífica que fue su obra y por la influencia que pudo tener, ¿no? Pero la manera en que la podría resumir, pues que era una feminista, reformista o socialista, si queréis, pacifista, y eso le llevaba a un sentido de la ética importantísimo. Ella decía que la ética no era otra cosa más que justicia, que eso hay mucho debate
por medio, ¿no? Pero bueno, su posición era que la ética era justicia porque tanto los hombres como las mujeres de cada una de las generaciones habían pasado o han pasado hambre, sed, y entonces pues el buscar ese sentido de la justicia ético es dar sentido a la vida. Y yo también, porque no nos da tiempo de tanto, pero claro, ella escribió muchísimo en la American Journal of Sociology y ella fue también miembro fundadora de la American Sociological Association, o sea, ella era socióloga de pleno derecho, estuvo en todos los foros, es una mujer que escribió 8 libros por lo menos y un montón de artículos. Se ha escrito muchísimo de ella y se sigue escribiendo, se sigue reescribiendo. Y entonces es una persona que nos ha aportado muchísimo y que nos sigue aportando. Entonces yo desde luego me siento muy, muy feliz de haber tenido la oportunidad de hablar un poquito hoy, en el día de hoy, de ella. No sé, Teresa, si tú quieras cerrar con Sí, alguna... yo sumando, quisiera, asumiendo todo lo que ustedes han dicho, que estoy completamente de acuerdo, a mí me gustaría destacar, quizá porque en estos momentos está el mundo tan polarizado y tan cargado emotivamente en bandos opuestos, ese método suyo de la observación empática, de la importancia de ponerse en el lugar del otro para poder entender y para poder también cambiar nuestro propio punto de vista. Y la idea esta de la empatía, del ser capaces desde el punto de vista ético de entender los intereses contrapuestos de los demás y poderlos integrar en una perspectiva más amplia, ¿no? Entonces, esa idea de la empatía que sigue estando muy de actualidad y es lo que falta en muchísimos de nuestros contextos políticos y personales y profesionales, me parece que sigue siendo una de sus aportaciones relevantes. Entonces, ella fue una mujer que necesitaríamos realmente como 3 o 4 programas para hacerle justicia a toda su obra, porque es imposible abarcarla precisa, pero sí todo el hilo conductor es ese, el compromiso con la mejora de la sociedad, pero no era abstracto, sino de situaciones concretas sociales. O sea, de la situación de las trabajadoras de los talleres, la situación de los niños, la situación de las minorías, y siempre trabajando en contextos, en situaciones muy localizadas y mejorando esas situaciones a través de la acción del Estado. Y tuvo que obligar a las autoridades a intervenir para las condiciones de salubridad, para quitar las ratas de las calles, para poner alcantarillas, es decir, siempre en problemas que mejorasen la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, me parece que su legado está completamente actualizado. Y en ese legado, las mujeres son centrales. Ella siempre insistió, pero eso es una feminista de primera línea, en el sentido de que las mujeres tienen que estar ahí y que el punto de vista de las mujeres por la experiencia vivida como mujeres es lo que permite precisamente aunar distintos intereses y poder llegar a situaciones de convivencia más pacífica y de comunalidad o de asociacionismo, de tener causas comunes, no solo mis intereses individuales, ¿no? Mis intereses individuales dependen de los demás. Exacto. Pues entonces le damos las gracias a todo el equipo técnico, a María José, a las tertulianas en el día de hoy y nos despedimos con una serie de desafíos y de nuevas tertulias desde el punto de vista del asociacionismo, de la sociología política, de la sociología económica, de sentarnos con gente de trabajo social, sociología compañeras. aplicada. ¿Perdón? Sociología aplicada. Sociología aplicada. Yo diría sociología clínica. Sociología clínica, porque esta mujer terminaba de darle solución y acompañaba a ese vecindario a solucionar sus problemas. Entonces, y yo terminaría diciéndole a la sociología teórica que se le acabó el dominio, que llegamos rescatando a estas mujeres para hablar de otro tipo de sociología y que vamos a luchar fuerte por reivindicarla, por justicia social y porque nos sale de dentro.
entonces nos vamos a escuchar y la democracia nos va a tener que seguir escuchando. Así que muchísimas gracias y seguimos la próxima vez con Gilman. Así que, bueno, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias.